Yo les bendiga poderosamente, que sea Dios en este día bendiciéndonos. Quiero este día llevarlos al libro de San Juan, capítulo 14, en el cual meditaremos bajo el tema Yo soy la resurrección y la vida. En el libro de San Juan, capítulo 11, habla de la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: está enfermo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allí. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron de que hablaba él de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. No morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado.
Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo lo amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el cuerpo muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije: por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiéndolo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada. Y luego, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como que era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para entregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allá a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos
habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Podemos darnos cuenta aquí del milagro grande que hizo para poder demostrar y manifestar su gloria. A veces suceden muchas cosas que uno puede estarlas viendo y no las cree, pero aquí podemos darnos cuenta de todos los acontecimientos que se dieron y sin querer, por decirlo así, un profeta, un sacerdote profetizó. Esto no lo dijo por sí mismo cuando él dijo: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Decía que convenía que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Estamos hablando de que Jesús es la resurrección y la vida. Jesús, gran amigo de Marta, María y Lázaro. Jesús estaba cerca de la colonia, la aldea donde vivían sus amigos. Y cuando le habían mandado a llamar, él no fue, él se quedó. Él solamente dijo de que Lázaro solamente dormía. Y ellos pensaron de que realmente estaba dormido. Pero realmente Lázaro ya había muerto. Lázaro ya había sido sepultado. Cuando lo volvieron a llamar, ya tenía 4 días. Pero era necesario que sucediera aquello porque Dios quería manifestarse y que vieran su gloria manifiesta para glorificar el nombre de Dios. Y podemos darnos cuenta allí de que Él resucitó a Lázaro. Él le ordenó que saliera del sepulcro, ordenó que quitaran la piedra, y podemos darnos cuenta que Lázaro, aún estando ya en un estado de descomposición, él pudo salir de allí. Él pudo salir de allí y no hubo ningún tipo de problema, porque Dios tiene potestad, tiene autoridad para hablarle a la misma muerte, para que devuelva la vida a aquel que Dios quiere resucitar, al que Dios quiere darle vida y sacarlo del sueño profundo como lo es la muerte. Y Lázaro fue liberado de la muerte aún de 4 días de sepultado, aún estando en descomposición. Dios lo sacó de allí. Dios lo resucitó, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y su nombre fue glorificado y así también fue criticado. Pero yo quiero decirle en este día, usted se da por vencido en la situación que está viviendo. Se da por vencido de que usted ya está muerto desde en vida. Se da por vencido que su problema ya no puede resolverlo. Ya usted es un muerto andando. ¿Cree que Dios no puede hacer ese milagro de rescatarlo de esa situación difícil que está viviendo? Solamente créalo, solamente crea en el Señor y habrá respuestas conforme a la voluntad de Dios. Hay muchos Lázaros que ya están sepultados, están muertos y ya apesta su cuerpo, la descomposición ya llegó.
por las situaciones en que están viviendo. Ya son personas que se dan por muertas, que ya no tienen ninguna esperanza. Pero yo te digo en este día que para el que cree en Dios hay esperanza. Para el que está vivo todavía tiene esperanza. Ven al Señor, háblale, cuéntale tus problemas. Ten fe, ten paciencia. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor y será solucionado tu problema en el tiempo y voluntad de nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible. Aprendemos en la vida a través de los golpes, aprendemos a poder depender de Dios cuando creemos y confiamos en Él. Y no hay cosa más hermosa que depender de nuestro Dios, que cualquier cosa que nosotros estemos pasando y necesitando y Él la da y no la saca en cara, no te lo está diciendo, no se lo dice a nadie lo que hizo por ti, como lo hace el ser humano. Aprendamos a depender de Dios únicamente. Refugiémonos en Él. No pidamos ayuda al que está frente a nuestros ojos, sino a aquel que no podemos ver, pero que sí nos escucha. Aquel que está sentado en el trono de gloria. Aquel que está allá junto con todos aquellos mártires, junto con todos aquellos ángeles que le adoran de día y de noche. Entra en tu habitación, canta alabanzas, llama la presencia de Dios a tu vida y aún más sin pedirle, dale gracias y confía en Él, que Él lo hará y dile, Señor, gracias porque en esta situación solamente tú me has podido ayudar y aunque usted no vea nada, diga gracias, Señor, porque yo veo en mí la respuesta de parte tuya. ¿No tienes alimento para tu casa? ¿No tienes alimento para tu familia? Pídele a Dios que Dios proveerá. Mira los árboles, mira los pajaritos del campo, que en las ramas de sus árboles ahí mismo llega el alimento. Ahí hay insectos en los cuales ellos se alimentan. Hay lugares que tiran comida así a lugares, así como quien dice, tiran en un solar baldío, en el mismo patio de su casa. Y los pajaritos se alegran ver aquel montón de migajas tiradas en el suelo y se alimenta y llevan alimento a sus polluelos. Ellos, siendo pájaros, no trabajan, no construyen edificios, casas, pero tienen sus nidos que Dios les ha dado habilidades y creatividad para que tengan un nido cuando van a empollar sus huevos, para que nazcan sus polluelos y le llevan alimento aún a ellos. A ellos no carecen de comida, ellos no carecen de agua, ellos tienen todo gratuitamente. Quizás nosotros no lo tengamos gratuitamente, pero sí, todo lo que tenemos, todo depende de la mano de Dios. Y aunque estés trabajando, tienes un salario, ese salario lo tienes porque Dios te proveyó vida y te proveyó un empleo. No lo dudes, aprende a creer y confiar en Dios. Tú que estás esperando una respuesta de Dios, una solución a tu problema, alguien que te debe un dinero, que te deben promesas que no te han cumplido. Dios tocará el corazón de esa persona tarde o temprano y te sorprenderá cuando llegue la respuesta a tu vida. Pero aprende a creer y confiar en Dios, que para Dios no hay nada imposible. A veces somos probados en la fe a ver hasta cuánto podemos creer y hasta cuánto podemos esperar. Dice un dicho muy popular, Dios tarda pero nunca olvida, y así es. Tome la palabra en este día, que así como resucitó a Lázaro de 4 días de muerto, que ya estaba descompuesta su carne, así también tu problema ya puede tener varios meses, años, y tu problema tendrá una solución. Y Dios toma control de todo, toma control de tus proveedores para que no te saquen de tu casa, para que no te corten los servicios públicos. Él toma control aún de una clínica
cuando vas a, a tener un paciente que le van a hacer cirugía. Dios tiene control de todo, tiene control de todo, de la vida de nosotros, nos prolonga la vida en medio de las circunstancias donde solo una operación puede salvarnos. Hay alguien que nos puede salvar sin operarnos. Hay alguien que nos puede salvar. Él puede prolongar la vida, Él puede proveer el dinero para tu operación, Él puede proveer el dinero para tu medicina, Él puede proveer el dinero para que pagues la deuda, Él puede proveer el dinero para que pagues tu casa, Él puede proveerlo todo si tú le crees. Confía en Él y Él lo hará. No te apoyes en tu propia opinión. No corras al prestamista para salir del problema porque te echarás otro problema. Pídele la dirección a Dios y pídele a Dios que te ayude a saber administrar lo que Él te da. Pídele al Señor que te dé sabiduría. Pídele al Señor que te dé lealtad para Él, para que tú aprendas a confiar únicamente, esperar en Él, que tarde o temprano la respuesta llegará. Y deposita tus problemas en el altar de Dios y pega la vuelta y dale gracias al Señor. Y dile, Señor, aquí dejo mi problema ante tu altar y me voy confiadamente de que tú me vas a responder y me voy confiadamente porque tú ya tienes el control. Que así como resucitaste a Lázaro de 4 días sepultado, así puedes ayudarme a mí para pagar esa deuda, para salvar mi familia, para que esta persona que está en el hospital, que está en la clínica, pueda ser intervenida en esa cirugía o pueda yo ir a comprar los medicamentos a la farmacia. Hay miles de formas de que el Señor se puede manifestar en nuestra vida. No hay nada imposible, pero aprendamos a no estar buscando al prestamista para salir de cualquier situación económica que nos está agobiando. Pongámoslo en las manos del Señor y el Señor dará la solución. De una u otra manera Él la dará, pero que no seamos nosotros los que apresuremos nuestros pasos en buscar la ayuda en una persona, que sea Dios quien nos dé la sabiduría, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a actuar, y Él ya tendrá preparado el terreno donde quizá vamos a ir. Sin necesidad de hablar, la respuesta vendrá. En el nombre de Cristo Jesús, toma la palabra en este día en San Juan 11 y piensa que Jesús es la resurrección y la vida. Piensa que Jesús es la solución de tus problemas y no esperes ver millones en tus bolsas, pero sí tendrás salud y fuerza, tendrás habilidades, creatividad para hacer un emprendimiento de un trabajo. Dios te dará fuerzas, inteligencia, sabiduría, abrirá. Él va a abrir puertas de bendición a tu vida. Él abrirá la puerta que un día se cerró. Y algo para finalizar este tema: puerta que el Señor cierra, nadie la puede abrir. Y puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Confía en Dios, reposa en Dios y espera en Dios. Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, viviremos. El que creamos en Él, miraremos su gloria, miraremos su respuesta. Que el Señor te bendiga y te guarde y te sorprenda. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo te doy gracias por la oportunidad de compartir esta palabra de reflexión, esta palabra de esperanza. Mira a la persona que está escuchando este mensaje, la situación difícil que pueda estar viviendo, que en este día la palabra haya cabida en su corazón y aprenda a creer en ti, que tú eres la resurrección y la vida, y que cualquier problema que esté viviendo, tú le darás la respuesta y que tú nunca lo has abandonado, que siempre has estado con él y que tú lo único que quieres es glorificarte para que puedan verte que el Dios que nosotros creemos es el Dios
que tiene la solución justo a tiempo. Yo te doy gracias en este día. Sé que la persona que escucha este mensaje tendrá un corazón lleno de paz, un corazón lleno de esperanza para que siga esperando en ti. Que en medio de ese silencio levantamos nuestras manos para darte gracias a ti. En medio de ese silencio tú estás trabajando, tú estás tocando corazones, tú estás cambiando mentalidades, tú estás haciendo tu obra en aquel que ha fallado, al que le hizo un favor, a aquel que pidió un dinero prestado, que le extendieron la ayuda y hoy se ha vuelto enemigo, aquel que se le olvidó que lo que tiene, lo tiene porque alguien le ayudó a través de ti. Alguien no regaló nada, solamente puso en sus manos una oportunidad de trabajo en la cual tendría que ser eh, recompensada, considerada y no darle la espalda a aquel que un día confió en él para administrar un bien. Pero que seas tú, mi Dios, tocando el corazón de esa persona, que lo hagas reconocer que los favores se pagan con bien y no con deslealtad. En el nombre de Jesús yo te doy gloria y honra a ti. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por ser la resurrección y la vida. Gracias por todos los milagros que has hecho a través de generaciones y generaciones y por todos los milagros que estás haciendo y los que harás. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra. Amén.